Vamos a revisar el comunicado actualizado del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país. Lo vamos a revisar, Philip. Hay nueva información, se ha confirmado. A ver, si lo pueden poner en pantalla completa porque es muy complicado leerlo, por favor. Mediante el comunicado se puso en conocimiento de lo de 14 civiles a inmediaciones del centro poblado San Miguel del N por la organización terrorista Sendero Luminoso, ¿no es cierto? Sin embargo, la Fiscalía Antiterrorista, después de haberse hecho presente en el lugar de los hechos, ha podido corroborar el hallazgo de otras 2 víctimas que incrementan a 16 el número de personas fallecidas, dentro de las cuales han sido identificadas 4 menores de edad. La Fiscalía Antiterrorista ha trasladado los cuerpos de las víctimas a la localidad de Pichari, distrito de la Convención, región Cusco, para realizar los procedimientos de acuerdo a ley. Posteriormente serán entregados a sus respectivas familias. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continuarán brindando todo el apoyo necesario con el objetivo que esas actividades se realicen con la debida seguridad. Esos son los 3 puntos que actualiza el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de nuestro país. El almirante José Cueto Acerri, además ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, está con nosotros enlazado vía telefónica. Bienvenido a PBO, no son buenos días, almirante Cueto. Sí, efectivamente, y ¿cómo estás? Realmente es inimaginable que estemos volviendo a estas épocas oscuras. Producto de tanto odio y tanto mal manejo de la situación, que creo yo que no debería pasar. Pero, como bien dijo ayer y escuché al señor Yaranga, pues Sendero no se ha ido, está ahí. Es una cada realidad. día más empoderado. Claro, es una realidad, no es un fantasma, no es ya solo una amenaza, es una realidad. De hecho, en marzo, almirante, se perpetró también un atentado en Huarcatán, Ayacucho. Sí. El Ejecutivo no dijo nada. Lo que nos gustaría saber, y por favor nos grafica usted, ¿cuál es la situación del BRAEM? ¿Qué sucede en el BRAEM? Se habla de narcotráfico, hasta acrobacias mentales se hacen para involucrar a candidatos en este hecho, en este atentado. Pero por favor, grafíquenos, ¿qué es el BRAEM? Mira, en el BRAEM lo que está primando, siempre ha primado, es el narcotráfico, que ahora está pues coludido, no ahora, desde hace muchísimos años, coludido con estos remanentes de Sendero Luminoso, con los quiste palomino, o el quiste palomino que queda uno, y que ha mantenido esta simbiosis con el narcotráfico, ¿no? Hay mucha gente le llama narcoterrorismo, en fin, pero el hecho real es que están ahí coludidos, están, no voy a decir libres en plaza porque tenemos una cantidad considerable de bases que evitan que estos remanentes puedan extender su brazo, pero el BRAEM es una zona demasiada inhóspita, es muy grande, entonces es prácticamente, no es imposible, pero sí muy difícil de poder cubrir todos los poblados. Por ello es que nos ayudan los ronderos, los comités de defensa, que todavía hay algunos que están trabajando, están encendiendo sus zonas, sus poblados, pero estos seteristas, como te digo, ya se sienten poco a poco más empoderados, tienen nuevos mandos después de la caída que tuvieron en la época del 2012-13, cuando cayeron Alipio y Gabriel, se han recompuesto. Hay ahora esta terrorista Vilma, que la han visto ustedes también por televisión, asusando a la gente, prohibiendo de que vayan a votar, metiéndose en un tema político. Bueno, el mismo José, ¿no? Ayer escuchaba nuevamente al señor Sacha, esta gente, informando, ¿no? Todos los nexos que tiene Sendero con el partido del señor Cerrón, ¿no? Ha mencionado directamente que el mismo José le ha dicho de que sí, que ese niño que tiene, nexos y todo lo demás. O sea, no es solamente un tema en estos momentos de narcotráfico. Ya nuevamente, y espero de que las fuerzas del orden, que tengo entendido que han salido a la zona,
puntual, no es que esté en la zona del Brine, una zona puntual, a hacer operaciones y a ver si dan con la columna. Yo sé por experiencia propia que muchas veces es un poco difícil estar con ellas después de que han perpetrado un ataque. Pero tiene que primar, Judy, es inteligencia, es full inteligencia. Tiene que haber gente que esté trabajando desde mucho tiempo y desgraciadamente en los últimos años hemos tenido algunas desavenencias en ese tema, no por falta de la labor que hacen la gente de Comando Conjunto, la Policía Nacional, sino que muchas veces la gente que trabaja en inteligencia, que siempre camina al filo de la navaja, puede simplemente dar un paso al costado, se va perdiendo información. O ganas por un lado, pierdes por otro. Es una labor difícil, no es tan fácil. Almirante Montoya, Almirante Cueto, buenos días. Philip Butters lo saluda. Una consulta. Buenos días. Usted ha sido jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y yo recuerdo clarísimamente cuando usted ejercía ese cargo, continuamente teníamos informaciones de las fuerzas del orden. Sin embargo, veo que la DIRCOTE y veo que el Ministerio del Interior actual, inclusive el jefe de la policía, no son del todo contundentes para con las ligazones evidentes de Pedro Castillo, Moadef y Sendero. Quienes han hecho público esto ha sido, y me va a disculpar el Cherry, Willax Televisión, en el programa Beto Saber y en el programa Combaters. Pero esa información nosotros, y yo sin revelar mis fuentes, no son de fuentes oficiales actuales. Por eso le digo, ¿qué está pasando hoy con la DIRCOTE? Hoy ha tenido un comunicado su par actual, el general Astudillo, pero ¿qué está pasando hoy con la policía y con la DIRCOTE? ¿Por qué no tenemos información más fresca de las evidentes ligazones de Sendero Luminoso, Moadef y Castillo? Mira, lo único que a mí se me ocurre, y como una opinión muy personal, es que estén de alguna manera contenidos. Yo tengo información, como la tienes tú, perdón, como la tienes tú, de fuentes de inteligencia y fuentes, digamos, relacionadas a este tema del terrorismo, que efectivamente no son oficiales, ¿no? Pero, digamos, por la gente que me escribe, me escribe básicamente, me envía información, es de primera mano. Yo he visto inicialmente lo que habló el comandante de la Policía Nacional, comandante general de la Policía Nacional, y concuerdo contigo que era muy tibia su forma de relacionar al Sendero Luminoso con ese partido político del lapicito, ¿no? Pero sin embargo, cuando han querido entes técnicos como la DIRCOTE, por ejemplo, comunicar algún tipo de información o hacerla ver, como hace unos años hizo claramente un nexo, y está ahí en las grabaciones, y están en los informes del ministro del Interior, Seba Sombrío, hace unos años, donde claramente se veía la colusión que había entre el Movadef, ¿no?, con Ares Ute, cómo habían escogido a Sion Castillo, y hay toda una serie de informes que ya son públicos, porque fue expuesto en el Congreso y salió, y después han habido, efectivamente, sobre todo ustedes, en Willax, en los informes donde se nota ese nexo. Sin embargo, aparentemente, vuelvo a decir, porque es lo que uno ve, y es el sentimiento que uno tiene, habiendo estado ahí donde efectivamente fue cuando uno tiene que no solo mandar un comunicado, sino que salir y explicar, ¿no?, qué ha pasado y qué están haciendo. No lo hace, ¿sabe yo por qué? ¿No? Y sobre todo la policía. Yo conozco al general que está en la DIRCOTE y me parece un excelente oficial. Pero también sé que, porque está en actividad, no puede de voto propio salir al aire e ir ¿no? Creo que el otro día yo me iba a encontrar con él en una entrevista junto ahí en Huelas con Milagros Leiva, y escuché a Milagros que un poco que se quejaba, que le habían dicho que iba a ir y después no iba a ir. No, le prohibieron ir. Los gajes de estar pues en actividad y a pesar de que es información que debería ser, y lo voy a poner entre comillas, técnica, porque está hablando de un tema profesional de la lucha contra el terrorismo, no permiten que salga. Ahora bien, ¿cómo explicar los bolsones de votación que estaría teniendo, si es que le hacemos caso a las encuestas,
Pedro Castillo en el interior del Perú, que ha sido tan azotado por Sendero Luminoso. O no les importa, cosa que me parece bien complicado que no les importe, o el odio que le pueden tener a Keiko, la animadversión que le puede tener a Keiko, sobrepone o superpone eso a su propio interés por su propia vida. No lo logro entender. ¿Usted me lo puede explicar? ¿Cómo es que la gente a la que le han matado al padre, a la madre, al abuelo, al pueblo completo, Sendero Luminoso, no tiene un deslinde, pero absoluto, en las ánforas de la posibilidad siquiera de que Castillo sea un candidato potable? O sea, está en segunda vuelta y tiene cuando menos 5 congresistas abiertamente proterroristas. ¿Cómo explicarlo? Mira, es una labor que ha hecho la izquierda durante muchísimos años, no es de ahora. Esta estigmatización que han tenido con la familia Fujimori, este tejido que han ido haciendo durante años, principalmente la educación, el tejido social, como le llaman, ¿no? Han ido metiendo este tema de no optar por la gente del ámbito político, y hay un hartazgo de la gente. Entonces, si tú encuentras después un discurso, ¿no? Que como tú dices, y yo también creo que hay mucha gente que, a pesar de que puede decir, bueno, no tengo nada que perder, voy a intentar con esto, encima me prometen tal y tal cosa, siendo engañada, podría explicar de alguna manera por qué hay, sobre todo gente del ámbito rural, gente que ha sido efectivamente abandonada durante los últimos años por los gobiernos de turno, a pesar de que siempre se ha hablado, y es verdad, que teníamos grandes recursos. Estos no han llegado pues donde deberían llegar, y resultado de eso, sumado a lo que te digo, a la labor, acuérdate que el comunismo no tiene tiempos, ¿no? Van tejiendo esta telaraña para poder lograr, y no solamente para poder lograr tener personas, ¿no?, que no deseen más que un cambio, que no les interesa que le digan tal o cual cosa, o sea, no te están engañando, la gente no cree en los políticos. Entonces prefiere, entre comillas lo voy a poner, optar por una opción que de repente les dé pues algún bienestar, ¿no? Y no se dan cuenta que realmente están siendo vilmente engañados, y que la pobreza lo único que va a hacer, la pobreza en la cual lo único que van a hacer es distribuirla, como saben bien hacer los comunistas, entre todos, excepto la élite que manejan ellos. Entonces, es una labor que se tiene que hacer emocionalmente más que racionalmente. Mostrarle casos de la vida real, como dicen en la televisión, de gente que ha sufrido el terrorismo. Acuérdate que mucha de esa gente somos ya, ¿no?, de nuestra generación. Bueno, tú eres mucho más joven que yo, claro. Pero los jóvenes, los muchachos, no lo han vivido y no creen lo que se les quiere contar ahora, cuando todos hemos tenido el gran error de mirar o meternos en la espiral del silencio que llamo yo durante muchísimos años, dejando de que esta gente de izquierda, caviares, neocomunista, como le quiera llamar, socialismo, formar el camino del comunismo, ¿no?, han ido poco a poco tejiendo esta telaraña que está produciendo esta sensación de mucha gente de querer un cambio. Lo que no se dan cuenta, desgraciadamente, es que ese cambio va a ser para peor. Almirante Cuetos, ha sido usted muy amable y claro como siempre. Muy buenos días. Gracias, Bilingüe. Vamos a ir a una pausa rápida. Si necesitamos concentración para mayores noticias, vamos a traerle también algo de distensión. No se mueva de PBO por Willax y de PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Por supuesto, les voy a agradecer que sigan protegiendo a su familia. Lo de la segunda ola es una realidad. Atención, la única manera de usted saber y pueda prevenir es quién en la familia tiene coronavirus. Quién es sintomático se da cuenta al toque, pero el asintomático no. Y puede haber un asintomático un día, otro sin síntomas otro día, pero al final el tercero y contagia al abuelito y se nos va. Entonces tiene que usted hacer, por sentido de responsabilidad, en una familia donde hay 5 o 6 personas que entran y salen, tiene que hacer pruebas usted cada 15 días, cada 20 días, la de antígeno, la prueba, inclusive la prueba molecular para las empresas que han vuelto a trabajar.
E inclusive estando vacunado o habiendo tenido hace poco tiempo el coronavirus, tiene que saber cómo está su tema inmunológico. En Médicis ahora puedes averiguar tu inmunidad post-vacuna con la nueva prueba de anticuerpos neutralizantes. Programa tu prueba a domicilio por WhatsApp las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O visítanos cuando quieras sin previa cita. Tenemos pruebas moleculares a solo 200 soles y pruebas de antígenos a 100 soles. Reserva tu prueba hoy por hoy al WhatsApp de Médicis. Envía tu WhatsApp a Médicis 945-517-259 o ingresa al Facebook de Médicis Perú. Centro Médico Médicis autorizado por el INS como laboratorio molecular. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.